Cuando los españoles llegaron a América, formaron una sociedad novohispana, racista, multiétnica, multilingüe, machista y estructurada según una fuerte jerarquía de castas sociales. La clase dominante estaba formada por blancos, que incluían a los españoles peninsulares y a sus hijos llamados criollos. Los mestizos provenían de uniones ilegales o libres, lo que les otorgaba un estigma de origen vergonzoso. En esta sociedad de castas, ser descendiente de indios era una degradación, dado que los españoles consideraban a los indios como inferiores. La corona restringía las uniones de sus súbditos con indias u otro grupo étnico diferente a los europeos. Los matrimonios legítimos se daban entre personas del mismo grupo étnico. Desigualdades y prejuicios. Existía la institución matrimonial monogámica, pero en la historia oficial una cosa es la poligamia practicada abiertamente por una cultura a la que ellos consideraban inferior, y otra mucho más glamorosa y justificada es la conocida y documentada poligamia de los reyes, nobles, los papas, que imponían hipócritamente el resto un rígido control sobre la monogamia y las prácticas sexuales en el matrimonio. Producto de estas múltiples relaciones, personajes importantes en la historia han dejado al morir un crecido número de hijos, que en esa época los etiquetaban de bastardos. No puede generalizarse, pero en muchas culturas americanas las muchachas originarias gozaban de una libertad sexual desconocida para la mirada europea. No llegar virgen al matrimonio, que la mayoría eran arreglados, manchar el honor de una mujer, lo cual no tenía retorno. Entre las españolas y especialmente las vecinas, la soltería era inconcebible y algo fuera de lo común en los sectores más populares. En la mayoría de los casos la condición de soltera se refería de mujeres que vivían en concubinato, lo que trataría de descalificación moral y social. Remedios de Escalada nació el 20 de noviembre de 1797. De muy jovencita se unió a la causa de los patriotas y, como vimos, aparece en uno de los primeros donativos aportando un fusil para los ejércitos criollos. A poco de llegar San Martín a Buenos Aires, fue incluido en la lista de invitados de las tertulias porteñas. Para las chicas casaderas era un buen partido y para el resto de los contertulios era un personaje interesante con muchas anécdotas y relatos de su larga y agitada vida militar. En una de estas tertulias, la de los Escaladas, conoció a Remedios. Dicen que el hombre quedó muy impresionado y le comentó a su compañero de viaje, Carlos de Alvear: esa mujer me ha mirado para toda la vida. Estuvieron de novios unos pocos días y se casaron el 12 de septiembre de 1812. José tenía 34 y Remedios 15. En medio de la preparación del ejército de los Andes, nació Mercedes Tomasa, la única hija de San Martín y Remedios de Escalada, el 24 de agosto de 1816. Merceditas vivirá solo 3 años en Mendoza junto a sus padres. San Martín decidió enviar a su familia de vuelta a Buenos Aires en 1819. El general discutió fuerte con su mujer, que no quería volver y temía seriamente por su vida, pero finalmente se impuso la autoridad masculina y Remedios y su hijita iniciaron un penoso viaje en una diligencia, seguida de cerca por otro carro que llevaba por toda carga un ataúd que ya tenía destinataria. Nunca más verá a su marido y morirá nombrándolo el 3 de agosto de 1823. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, San Martín decidió abandonar el país en compañía de su pequeña hija Mercedes, rumbo a Europa. En 1824 fueron a París para que Mercedes completara sus estudios y en 1825 redactó las famosas Máximas.
El 13 de diciembre de 1832 se casa con un médico argentino llamado Mariano Balcarce, hijo de un viejo amigo y camarada de armas de San Martín. En 1835, ya con la familia Balcarce de San Martín de regreso en Francia, nacerá José. Mercedes acompañó mucho a su padre hasta aquel final 17 de agosto de 1850. La querida hija de San Martín y Remedios murió en París el 28 de febrero de 1875. Los rumores de la época decían que Belgrano era gay, pero en realidad era heterosexual y tuvo dos grandes amores. Uno de ellos con María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, la futura esposa de Juan Manuel de Rosas. María Josefa acompañó a su padre, Ignacio de Ezcurra, al consulado dirigido por Belgrano, y allí se enamoraron perdidamente allá por 1802, cuando Manuel tenía 32 años y Josefa 17. Las cosas se complicaron cuando al año siguiente la muchacha contrajo matrimonio, según la voluntad de sus padres, que no era la suya, con un adinerado primo, quien era alérgico a las revoluciones, y tras el triunfo de la de Mayo decidió volverse a la península. A mediados de marzo de 1812 decidió ir a ver a Belgrano. A fines de abril llegó a San Salvador, donde pudo reencontrarse con su amado Manuel y acompañarlo frente a la batalla, donde siempre quedaba un ratito para el amor. Así fue como el 30 de julio de 1813 nació en Santa Fe Juan. Será adoptado por los recién casados Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, y crecerá con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano. Corría el año 1837, cuando don Juan Manuel cumplía con su promesa de contarle a aquel hombre de 24 años, que ya era todo un estanciero y acababa de ser nombrado juez de Paz de Azul, su verdadero origen familiar. Se casó en 1851 en la iglesia de Azul con Juana Rodríguez. La madrina de la boda fue su madre, María Josefa Ezcurra. Pedro morirá en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1863. El otro amor de Belgrano fue la bella tucumana María Dolores Helguera, con quien vivió un agitado romance marcado por los trajines de la guerra. Los padres obligaron a María Dolores a casarse con otro hombre, al que ella no amaba y que al poco tiempo la abandonó. Finalmente, Belgrano y su amada volvieron a verse, pero no pudieron casarse porque a los efectos legales, Dolores seguía casada con su exmarido. El 4 de mayo de 1819 nació Manuela Mónica, pero la convivencia de la familia duraría poco. A fines de enero de 1820, el general debió abandonar Tucumán gravemente enfermo. Poco tiempo después debió trasladarse a Buenos Aires. Si bien no menciona en su testamento a Manuela como hija legítima, le pidió a su hermano y albacea, Domingo Estanislao, secretamente que, pagadas todas sus deudas, aplicase el remanente de sus bienes a favor de su hija natural llamada Manuela Mónica, que de edad de poco de más de un año había dejado en Tucumán. Es muy probable que su hermano Pedro le presentara a quien fue su marido. La relación entre los hijos de Belgrano fue muy cordial, como puede